Representante a la Cámara por Cambio Radical, José Daniel López. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señores congresistas. Buenas noches, Ariel. Un saludo a Toño también y a los televidentes. Empiezo con usted, representante José Daniel, por dos cosas. Se hundió la reforma a la salud y lo que acaba supuestamente de entregar el gobierno Duque a Cambio Radical o a Vargas Lleras del Ministerio de Comercio Exterior. ¿Cómo están las fuerzas en la Cámara de Representantes para una moción de censura contra el ministro de Defensa o para pasar, por ejemplo, reformas como la policía? ¿Hay ambiente para hacer una apertura de reformas o eso está descartado? Bueno, Ariel, para contestarle yo debo empezar aclarándole a los televidentes porque usted lo sabe cuál es la posición desde la cual hablo. Yo de algún modo he ido contracorriente frente a las mayorías de mi partido en muchos de los temas que se han debatido en el Congreso, empezando por el ingreso práctico, no formal, pero sí práctico, de mi partido a la coalición de gobierno. Yo siempre sostuve, y no lo digo ahora en medio de esta convulsión, lo dije hace año y medio, que querer tener ministro en el gabinete era como usted pasar hoja de vida para ser músico del Titanic. Y el tiempo, desafortunadamente, nos ha venido dando la razón. Entrar a la coalición de gobierno no le ha representado, digamos, nada en términos de conexión o en términos de mayor credibilidad a ninguno de los partidos que han integrado la coalición. Y sí creo que de algún modo la independencia es la posibilidad de ser fiel de balanza, de inclinarse en ocasiones a favor del gobierno, en otras en contra, dependiendo de los argumentos que se pongan sobre la mesa, lo que permite ejercer una actividad mucho más independiente y mucho más ecuánime en el Congreso. En este contexto, debo advertir que tristemente veo una falta de sincronización total entre el sentir de la ciudadanía y en particular el sentir de los jóvenes que han ganado un protagonismo enorme y el sentir de las mayorías del Congreso. Yo le anticipo que la moción de censura al ministro Diego Molano va a tener muy pocas probabilidades de prosperar en la Cámara de Representantes y creo que es una moción de censura que debería ser revisada con atención. Es que veamos el discurso del ministro Molano, que fue un buen concejal y un buen director del ICF, pero no ha sido para nada un buen ministro de Defensa para la atención de esta crisis. Un ministro que reivindica el uso de la fuerza, incluso excesiva a través de su silencio y de sus omisiones en el ejercicio de la policía ante la protesta social. Vamos, usted lo reseñaba ahora, unas cifras que me dejaban aterrado: 28 heridos oculares, más de 20 heridos con armas de fuego, más de 50 muertos, varios de ellos a manos de integrantes específicos de la fuerza pública. Luego pareciera que en pocas ocasiones va a haber tantos argumentos para darle moción de censura al ministro de Defensa y al mismo tiempo tan bajas probabilidades. Mucho me temo que las movidas del presidente de hoy lo van a alejar más de la ciudadanía, lo van a encapsular más, pero sí le van a servir para terminar de consolidar sus votaciones mayoritarias, al menos en la Cámara. Antonio, usted como senador está en la Comisión Segunda encargada del tema de fuerza pública y yo coincido con José Daniel, y es que hoy el gobierno Duque cerró cualquier posibilidad de cambio, cerró filas con su coalición y creo que se va a trincherar. Ya sabe que perdió la popularidad de la ciudadanía y se va a trincherar con el Congreso para pasar su nueva reforma tributaria, lo que dicen que quiere hacer, y evitar que haya cualquier reforma. Le pregunto, ambiente de moción de censura sobre Diego Molano, ambiente también para las reformas y las jugadas o las movidas que ha hecho el presidente Iván Duque en las últimas 3 horas. Pues mira, Ariel, es muy difícil que haya alguien más desconectado de la realidad y del país que el presidente Iván Duque. Es muy difícil, pero los hay. La mayoría parlamentaria le compite y le gana al presidente Iván Duque en su desconexión con el país. Yo le quiero contar, en la Comisión Segunda hay 8 proyectos de ley de reforma a la fuerza pública. 8. Yo soy coautor y autor de 4 de ellos, que tienen que ver, por ejemplo, con modificar el sistema de ascensos, que tiene que ver, por ejemplo, con trasladar la Policía Nacional al Ministerio del Interior, que tiene que ver con la revisión de la doctrina, de los procesos de formación, de las armas, de los protocolos de actuación de la fuerza pública para regular el uso de la fuerza, que tiene que ver con
sacar de la justicia penal militar a los policías, sobre todo para delitos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues yo le quiero decir que en esa comisión segunda no ha sido posible que se agende la discusión de sus proyectos. Bueno, ya por fin van a agendarlos por allá de séptimo o octavo. Esperemos que llegue la discusión, pero yo soy muy poco optimista de que pueda salir una reforma de la fuerza pública en el Congreso. Le quiero contar además que está la desconexión del gobierno y del Congreso, que tenemos agendado el ascenso del general Vargas en medio de la más grave crisis de derechos humanos en manos de la fuerza pública y de la policía que haya vivido Colombia en la historia reciente. Y entonces son 6 ascensos, metieron 5 de la Armada y 1 de la policía, generalmente presentan 30 ascensos, esta vez solo 6. Eso tiene nombre propio, es ascender y premiar al general Vargas. ¿Usted se imagina el nivel de indignación que eso va a generar en los jóvenes de toda Colombia, en Cali, en Bogotá, en Medellín, ¿no? Los que han sufrido la represión brutal de la fuerza pública, aunque el Congreso premie, porque tiene las mayorías para hacerlo, al general Vargas? Esta es la desconexión que lo único que significó un compromiso del presidente Iván Duque en el paro del 2019, cuando se inventó esa operación cosmética de la conversación nacional, fue la suscripción y la ratificación del acuerdo de Escazú. Pues resulta que los principales opositores al proyecto, que fue radicado por el presidente con mensaje de urgencia a la ratificación del acuerdo de Escazú, que entre otras cosas protege la vida de los líderes sociales o compromete al Estado colombiano en ello, ha sido la bancada del Centro Democrático y la coalición de gobierno. O sea que, digamos, aquí nos toca, si la salida es una salida no a la peruana, no a lo chileno, no a lo venezolano, sino a lo colombiano, es elegir un gobierno del cambio y elegir unas nuevas mayorías parlamentarias que se sintonicen con lo que está ocurriendo en la calle y con lo que está ocurriendo en el país real, no en ese país ideal y encapsulado en el que están el presidente y sus mayorías del Congreso. Representante José Daniel, digamos, yo entiendo su papel, usted ha sido muy crítico de las decisiones de su partido, pero yo le hago una pregunta sobre el ambiente que usted ve en Cambio Radical, y es, ¿se van a inmolar con el presidente Duque a no pasar ningún intento de reforma, a no aprobar o no apoyar al menos algún intento de moción de censura? El ambiente que usted ve en la Cámara, porque usted me dice, eso no va a pasar aquí, no va a haber moción de censura, es ¿por qué? ¿Qué partidos no estarían apoyando la moción de censura o una posible reforma a la policía? ¿Cuál es el ambiente, digo yo, en lo que es esa coalición Cambio Radical, Partido Conservador, Centro Democrático? Bueno, Ariel, permítame responderle esa pregunta en varias partes. Lo primero es que el ambiente frente a la moción de censura todavía no está estructurado en términos, digamos, de hechos claros. Vi por ahí una noticia de la posibilidad de que el partido de la U pasara de la coalición de gobierno a la independencia. Eso sería maravilloso porque fortalecería el bloque de partidos que están dispuestos a ser fiel de balance. Pero aún así yo siento a la mayoría de representantes muy pegados al gobierno. Y muy pegados al gobierno por lógicas de política tradicional, de política regional. Y hay proyectos políticos en este país, usted lo ha documentado bien, que no están diseñados para hacer oposición, ni para hacer oposición, ni para hacer opinión, perdón, sino para hacer gobiernismo, sea cual sea el tipo de proyecto político que esté en el gobierno. Y eso se vuelve especialmente importante en un año previo a elecciones donde necesitan más poder, más capacidad de gestión para sacar los resultados electorales que esperan en el Congreso. Así que yo veo poco probable que que la moción de censura prospere. Segundo, algo que ya tiene hechos más desarrollados, la reforma a la policía. Yo con Inti Asprilla ya tengo grandes diferencias en distintos temas, pese a que tenemos una buena relación personal. Pero yo he acompañado a Inti en este proyecto de reforma a la policía. Es un proyecto de reforma a la policía ponderado. Yo no soy de izquierda, yo me considero de centro político. Y considero que hace unos ajustes como crear, por ejemplo, el comisario de la policía, que es una especie de ombudsman dentro de la policía, regular el uso de ciertos implementos coercitivos en la protesta social. Es un proyecto equilibrado. Usted puede creer, Ariel,
que la Comisión Primera de la Cámara aplazó este proyecto con el pretexto de oír a las entidades del gobierno y a la policía. Se conformó una subcomisión y en 3 veces consecutivas estas entidades se negaron a asistir. Entonces yo sí veo el ambiente de la reforma a la policía tristemente precario, tristemente lejos, y acá es donde quiero resaltar, y me voy a robar de aquí en adelante una frase de Antonio Sanguino, y es: si hay gente más desconectada que el presidente, y son las mayorías del Congreso, sin lugar a dudas. Y tercero, dentro de la discusión que hemos tenido en el Partido Cambio Radical, yo lo que he venido llamando es a la ecuanimidad. Vea, la mayoría de mis colegas se indignan, y con razón, por los bloqueos a las carreteras, porque los bloqueos a las carreteras lo que están haciendo es afectar al pueblo que el mismo paro dice defender. Generan desempleo, generan afectación a pequeñas y medianas empresas, también a las grandes, por supuesto, que generan empleo. Están generando de algún modo carestía en los bienes alimenticios, y hay que recordar que la protesta social es legítima, pero los bloqueos permanentes a la infraestructura del país no solo es ilegítimo, sino que es un delito. Y en eso estoy de acuerdo, pero por lo que yo clamo es por la ecuanimidad, por la sensatez, que con la misma mirada que sancionamos los bloqueos, que con la misma mirada que condenamos el vandalismo, nos opongamos de manera contundente al abuso policial. No puede ser que un tipo de violencia sí nos guste porque de algún modo se ve más de derecha, y frente a la otra sí nos quedemos callados. Yo creo que acá el pacto fundamental de los partidos y de la ciudadanía, incluida la que está en el paro, debiera ser la no violencia. Desde esa perspectiva, yo sigo en mi empeño de buscar posiciones demócratas, de buscar posturas liberales filosóficamente dentro del Cambio Radical. Ya lo logramos cuando logramos hundir las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. Ya lo logramos en un pulso tremendo para lograr que nuestro partido anunciara su oposición frontal al primer proyecto de reforma tributaria, y esperamos dar mejores resultados o resultados en esa línea frente a la reforma a la policía y frente a la moción de censura del ministro de Defensa, aunque debo decir que con los movimientos que está haciendo el gobierno y sintiendo, palpando el ambiente del Congreso en estos días, pues sí tengo mis reservas, y creo que por el contrario, más bien lo que van a hacer algunos sectores políticos tradicionales es agruparse alrededor del gobierno sintiendo que todo esto los ataca. Y eso, cierro con esto, es una profunda incomprensión de la realidad nacional. Si los congresistas creemos que este paro es contra el gobierno, estamos fregados. Es contra el gobierno, pero es contra nosotros. Y si nosotros no cambiamos, si nosotros no renovamos nuestras prácticas y no nos sintonizamos con la ciudadanía, pues en el 2022 bastante, y ojalá sea así, va a ser la renovación del Congreso. Antonio, y antes le agradezco a las miles de personas que están conectadas, porque es tal vez el programa con más rating que hemos tenido, demuestra lo que la gente quiere saber. Le pregunto directo, rápidamente: ¿han criticado a los congresistas de oposición porque se la pasan haciendo videos y se la pasan en las manifestaciones, pero no están haciendo propuestas de cambio en el Congreso? Hay quienes dicen que sí, que ya hay un proyecto, como lo hemos visto acá, de reforma a la policía, está lo de renta básica, que ayudó a construir Luis Jorge Garay. En la oposición, además de oposición, ¿existen los proyectos de cambio que le van a presentar al Congreso ahorita, o eso no existe? Ariel, hay varios que se han presentado desde el año pasado y que tienen que ver con las demandas del paro. El de renta básica es un proyecto que venimos trabajando, liderado por Iván Marulanda, particularmente de la Alianza Verde, desde el año pasado. Hay un proyecto radicado que es un proyecto que incorpora una variable de viabilidad fiscal y financiera para garantizar que haya renta básica en medio de la pandemia. Hemos presentado un proyecto de matrícula, hay 2 proyectos de matrícula cero, uno en Cámara, liderado por María José Pizarro, y otro en Senado que presentamos Wilson Arias, Gustavo Bolívar y yo. Ya tiene ponencia positiva en la Comisión Sexta. Es probable que esta semana que viene lo abordemos, lo votemos. Qué bueno sería que el gobierno le incorporara mensaje de urgencia a esos proyectos, porque permite resolver, digamos, en el mediano plazo y con una mayor perspectiva de estabilidad y de sostenibilidad institucional, financiera y demás, estas demandas que está planteando la gente en el paro. Están los proyectos que estamos mencionando de reforma a la fuerza pública. Llegó la hora de desmontar el Estado.
llegó la hora de reformar la fuerza pública. Eso, si no se hace en este periodo, habrá que hacerlo con el nuevo gobierno y con el nuevo Congreso. Pero eso ya es inevitable y es imprescindible. Pero además hay un proyecto, por ejemplo, que presentó Leonfredi Muñoz, creo, en la Cámara de Representantes, que tiene que ver con un mínimo gratuito de Internet para los sectores de más bajos ingresos, que bastante falta le hace a las familias que no pueden pagar, por ejemplo, la conectividad de sus niños, de sus jóvenes, para que estén en la escuela y en los colegios. El Ministerio de Educación dijo que en agosto la deserción en educación básica y media llegó al 49.1%. Y la deserción en educación superior, no solo porque no hay para pagar la matrícula en las familias, sino por falta de conectividad, llegó al 37%. Es una verdadera tragedia social. Y en eso nos hemos ocupado como oposición, en presentar iniciativas. La oposición, por ejemplo, desde la Comisión de Paz, no solo está en las marchas, está mediando para buscar y facilitar espacios de mediación. En Pereira estuvimos esta semana, hemos estado en Cali en 2 ocasiones la semana pasada, mañana vamos a estar en Villavicencio, porque hay una gran movilización de los campesinos del Ariari, el domingo vamos a estar en Popayán. Es decir, estamos tratando de que el gobierno entienda que hay que negociar, que hay que dialogar, pero que hay que negociar. Y, por supuesto, hemos hecho una labor internacional para garantizar que los organismos internacionales intervengan en esta crisis de derechos humanos que tenemos en Colombia, porque desafortunadamente no ofrecen ninguna confianza las investigaciones que pueda adelantar la Procuraduría. No ha abierto una sola investigación contra ningún agente del Estado, de la fuerza pública, por las violaciones a los derechos humanos, pero ya le abrió investigación a Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, a Felipe Harman, alcalde de Villavicencio, y amenazó a los gobiernos territoriales, a los gobernantes territoriales, si no acogen la orden de militarizar y de darle una respuesta militar y policial a la protesta, como lo ha pedido el gobierno nacional. Pero hay propuestas y, por supuesto, hay acción de denuncia y de crítica, porque también nos corresponde ejercer nuestro papel de oposición en el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias, representante José Daniel de Cambio Radical, y al senador Antonio Sanguino, precandidato presidencial de la Alianza Verde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Ariel. Un saludo al senador Sanguino y a los... Bueno, muy bien. Seguimos con este programa especial. Estamos entrevistando a todas las voces, teniendo todos los puntos de opinión. Les queremos dar las gracias por tanta gente conectada. Y vamos con Camilo. ¿Sabe quién es Camilo? Es de la Primera Línea, que está en el Portal Américas en Bogotá. Y aquí está. Vamos con la entrevista. Camilo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Corrijo, Carlos. Carlos, perdón, hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú qué tal? Carlos, quiero que usted le explique a la gente qué es la Primera Línea. Ok, bueno, popularmente siempre hablan de la Primera Línea, pero nosotros somos un grupo organizado, somos 4 líneas como tal. ¿La Primera Línea qué es? La Guardia Comunitaria. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos los que nos encargamos de la seguridad de las personas que están manifestándose y están levantando su voz. ¿Y qué es la segunda, la tercera y la cuarta línea? Listo. La segunda es el complemento para la primera. ¿Qué quiere decir? Son el apoyo, los que están pendientes de que a los chicos no les haga falta nada, repeler los gases, tratar de ayudarle a la segunda. La tercera son los chicos que están encargados de todo el tema logístico, de organizar de que no se meta gente que no es de la marcha a de pronto hacer desmanes, a dañarnos todos, ¿sí? Y la cuarta línea es un grupo especializado de primeros auxilios, donde tenemos médicos preparados y certificados que nos están colaborando cuando hay temas de violencia y demás. Y a ellos los complementan derechos humanos y los chicos de gestión humanitaria y justicia y paz. Óyeme, Carlos, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿ustedes se sienten representados por el Comité del Paro? ¿Ustedes qué peticiones tienen para levantar los bloqueos que hay en el Portal Américas? ¿Cuál es su apreciación sobre la movilización social de hoy día?
Listo. Primero, el Comité del Paro para nada nos representa. Tienen puntos de vista totalmente diferentes a los que tiene realmente el pueblo y la sociedad que se está levantando ahorita en voz de auxilio, de decir, hermano, ya no más, estamos cansados. Segundo, nosotros las peticiones son muy claras. Las básicas son quitar la reforma a la salud, cambiar la reforma pensional, cambiar la reforma laboral y colocar una reforma para las entidades como el servicio del SMAT, el desmonte del SMAT, y castigar lo que han hecho el tema de los policías, que no quede impune las violaciones que han tenido con nosotros. Y de ahí para allá un mundo de peticiones que son básicamente en tema de educación, de salud, temas de transporte, ¿sí? Carlos, y la última pregunta, voy a pasar a Cali, pero la última pregunta porque estamos en Bogotá. Hay gente que se queja de que ustedes no los están dejando trabajar, de que ese bloqueo daña el ambiente en el comercio allá donde están. ¿Usted qué le responde a esa gente que se queja de eso? Como se los hemos venido diciendo a todos aquí en el portal, nosotros tratamos de no generar bloqueos, sino desvíos directamente aquí en el Portal de las Américas. ¿A qué nos referimos? Cuando nos tomamos la Cali, les hacemos un desvío por la Villavicencio y lo mismo en la parte de la Cali hacia Chicalá, que desvíen para salir arriba. Nosotros realmente pedimos disculpas por todas esas personas que se ven afectadas, pero les decimos que también confíen en nosotros, en que estamos haciendo las cosas bien y que queremos un cambio, y yo sé que lo vamos a lograr con este esfuerzo que estamos haciendo todos. Hicimos un esfuerzo inmenso por tener a Carlos, porque ayer pasó una cosa impresionante. A uno de los chicos de la primera línea que lo estaban requisando, lo único que le encontraron era un libro que había escrito yo y que se llama ¿Por qué los matan? Carlos, muy buenas noches y muchas gracias. No, gracias a ustedes, y ese es un ejemplo de que no somos vándalos, que quede concreto, no somos vándalos, nos gusta el arte, nos gusta la música, nos gusta que esto esté bien. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, seguimos en esta maratón. Ahora nos trasladamos a Cali, donde de hecho hubo manifestaciones inmensas el día de hoy, y hasta hace una media hora que comenzamos el programa había una rumba tremenda en una zona llamada Loma de la Dignidad, y nos conectamos directamente a Cali. Vamos a Loma de la Dignidad y al Paso del Comercio. Hola, buenas noches. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo quisiera hacer una aclaración. En la Loma de la Dignidad no estábamos en rumba. En la Loma de la Dignidad venimos resistiendo 22 días desde las diferentes acciones artísticas y culturales, desde la diversidad, desde la diferencia, y eso nos ha permitido convocar diferentes expresiones y que diferentes colectivos artísticos, culturales, deportivos se vinculen a nuestras actividades que se han venido gestando a través del equipo dinamizador de la Loma de la Cruz, que fue un colectivo que se reunió y que ha logrado recoger las posturas, recoger las necesidades de las personas que estamos resistiendo en la Loma de la Dignidad y Parque de las Estudiantes. Una pregunta, ¿ustedes se sienten representados por el Comité del Paro? ¿Ustedes qué peticiones tienen en concreto? ¿Cuál es la situación hoy día de ese punto? Yo estuve hace unos días allá y sentía que había una desconexión. ¿Eso sigue existiendo o ya se ha solucionado? Nosotros hemos venido diciendo que no desconocemos el trabajo histórico que han venido haciendo los diferentes gremios y los sindicatos. Sin embargo, creemos que hace falta la voz de quienes hemos estado resistiendo en los diferentes puntos de resistencia para agregar las posturas, agregar los sentires de quienes manifestamos en ese pliego general de peticiones que se está presentando y que se está llevando a un comité de paro. Nosotros no conocemos ni las voces, ni las banderas, ni los rostros de quienes conforman ese comité de paro, así como tampoco, y hay que decirlo, no se han acercado a los puntos de resistencia a invitar a participar en los diferentes espacios del comité de paro. Una de las cosas más impresionantes que yo vi es que el punto de Loma de la Dignidad es un punto liderado por un gran colectivo de mujeres. El día que yo llegué, de hecho, estaban en una asamblea. Es un punto que además me lo describieron una de las compañeras que yo entrevisté, un punto feminista. Quiero que usted le describa
a Colombia, porque eso en Cali lo saben, pero no Colombia, ¿qué es el punto de Loma de la Dignidad? En la Loma de la Dignidad confluyen todos los grupos, todos los sentires, todas las manifestaciones artísticas. Históricamente es el punto de concentración de los artesanos y de la música andina, de la población LGTBI. Alrededor está todo el sistema de teatro de Cali, todos los teatros de Cali están concentrados en este sector. Las salsotecas de Cali están ubicadas sobre la calle Quinta y que además queda sobre el corredor de la calle Quinta, histórica musicalmente. Entonces es un sector que recoge todas las expresiones artísticas y todas las manifestaciones que a través del arte se pueden registrar, y desde ese tipo de resistencia es que nos manifestamos. También mantenemos asambleas donde tratamos de vincular a toda la comunidad artesana y no artesana para construir un pliego de peticiones desde lo local y también un pliego de peticiones general, pero todo se hace a partir de la Asamblea General. Sin embargo, pues es de rescatar que ha sido un punto diferencial gracias a las expresiones y las formas de manifestación con las que nos hemos parado estos 22 días de paro, que han sido teatro, poesía, performance, danza, tango, ha habido partidos de fútbol, ha habido partidos de diferentes deportes. Entonces son expresiones de la resistencia que también alimentan el espíritu para seguir acumulando energía y seguir adelante en este proceso y pues en toda esta coyuntura. Me quedan unos pocos segundos antes de pasar a lo otro. Quiero preguntarle a usted lo siguiente: hay desgaste, pareciera que el gobierno nacional está jugando a que esto se desgaste, a que los puntos se cansen, a que los muchachos se cansen. ¿Ustedes se sienten desgastados? ¿Ha salido la misma, menos o más gente que el primer día? ¿Cómo está el desgaste en el punto de Loma de la Dignidad? Nosotros tenemos en cuenta que eso es una situación que se puede presentar. Obviamente de tantos días pues se va desgastando la gente, pero estamos manejando una alternancia, unos relevos que nos permiten mantener la energía nivelada. Las primeras líneas también se les está atendiendo de la mejor manera para que puedan mantener el ánimo arriba. Hay días de movilización o de convocatorias donde la afluencia de gente no es tan masiva, sin embargo hay otros donde sí estamos identificando que más o menos de 2 a 3 días por semana tenemos una convocatoria masiva, sí, y otros días pues no se ve la misma cantidad de personas. Hoy yo creo que habían alrededor de 12.000 a 15.000 personas en la movilización, porque se convocó la Marcha del Millón y 3 de los puntos de movilización terminaban en la Loma de la Dignidad. Sin embargo, el lunes hubo casi 1.000 personas reunidas, el domingo hubo más o menos 5.000 personas y así va variando. También identificamos que las dinámicas laborales o las dinámicas de las personas en particular de pronto no permiten tanta conglomeración o tanta asistencia a la convocatoria que se hace en el marco del paro, pero pues también tenemos entendido pues que las personas deben como resolver sus asuntos. Sin embargo, en algún momento del día, dentro de todos los bloqueos, se ve pues varía, y el flujo de personas, el flujo de manifestantes, el flujo de artistas va variando. Todos los días hay personas y todos los días hay agenda cultural en la Loma de la Dignidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el espacio y seguimos resistiendo. Muy bien, ustedes han escuchado, hemos hecho un análisis de lo que es el Poder Ejecutivo, de lo que el gobierno de Iván Duque, lo que es el Congreso de la República y los jóvenes. Escuchamos a Cali, nos faltó alguien, pero el tiempo no nos dio. Sobre esto, 3 grandes conclusiones antes de acabar en este minuto que queda. Lo primero, el gobierno de Iván Duque decidió no negociar, decidió no conceder más, sencillamente se cerró con su coalición de gobierno. Hoy le entregó el Ministerio de Comercio a Cambio Radical para mantener los congresistas fidelizados, y el Partido Conservador se queda con la Cancillería de la República. Y además confirma que la derecha está muy mal y que la señora Marta Lucía Ramírez no va a ser candidata. Lo segundo, hay un cierto desgaste, el gobierno está jugando a desgastar el paro. Hoy no salió la gente que quería que saliera al comité del paro, vamos a ver qué pasa. Y lo tercero,
Día definitivo mañana en la reunión del Comité del Paro y el gobierno de Iván Duque. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Combatir el cambio climático, poner fin a la pobreza y garantizar educación de calidad son algunos de los retos que tenemos para repensarnos como sociedad con miras al 2030. Si no nos reinventamos, pues tampoco vamos a estar preparando los ciudadanos del futuro. Entender cada problema, pensar de manera global y actuar de forma local es el camino. Descubre novedosas iniciativas y súmate a esta gran causa. Sigue cada capítulo de Reinventarse desde el jueves 20 de mayo, de lunes a miércoles y los viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y los jueves a las 6 y a las 9 de la noche. Hacer conciencia y decir yo qué puedo hacer y cómo me puedo reinventar, cómo puedo reinventar mi vida. Vivamos de manera